si se puede presentar, por favor. ¿Qué tal? Soy Xochitl Pimienta, directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Estado de México. ¿Y cuál es su papel en la aplicación del ligue político? Pues nosotros lo que proporcionamos fue conocimiento. El TEC de Monterrey, a través de las clases de ciudadanía, que las llevan todos los alumnos de todas las carreras del TEC, participamos como editores de la plataforma. Yo coordiné a los profesores que a su vez coordinaron a los alumnos, y lo que hicimos fue repartir la misma cantidad de candidatos, salvo a los alumnos de Mercadotecnia Política, que también estuvieron involucrados, algunos alumnos de Derecho de Prepa, y les dimos una metodología de búsqueda. Hicimos un manual en dónde buscar, porque la gente no sabe en dónde buscar información de sus candidatos. Por ejemplo, el Registro Nacional de Profesionistas, para verificar si tienen los estudios que dicen que tienen, como maestrías, doctorados o estudios técnicos. El Sistema de Información Legislativa de Gobernación, donde viene una hoja de vida mucho más clara de las personas que ya han sido legisladores. El Registro Nacional de Servidores Públicos, donde ellos tienen que hacer pública no solamente su declaración, sino un currículum que esté cotejado, ¿no? Hicimos además un buscador predeterminado con una profesora que se llama Marion Trejo, y ella se encarga, parte de su especialidad es la seguridad. Entonces nos hizo muchos filtros para que nosotros pudiéramos meter los nombres de los candidatos y tener información de medios de información ya que estuvieran verificados. Entonces los alumnos lo que hacen es hacer esta investigación de cada uno de los candidatos y subirla a la plataforma. Ese fue el papel del TEC de Monterrey. Nosotros no participamos en los fierros, ¿no? En esta parte de montar la plataforma, subirla al internet, etcétera. Esa no es nuestra parte, sino más bien de nutrirla con información. Ok, y entonces, ¿cómo aseguran que la información que proporcionan de los candidatos es 100% real? Por eso, porque está verificada a través de portales y de páginas que son páginas oficiales y verificadas, ¿no? Por ejemplo, en el Registro Nacional de Profesionistas, ahí aparece la cédula. Cada cédula está asociada a un título nada más. Entonces yo, por ejemplo, que tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Análisis Político y Medios de Información, tengo 2 cédulas, una para cada uno de mis títulos. Si tú te metes al Registro Nacional de Profesionistas y pones Xochitl Pimienta Franco, te van a aparecer 2 cédulas, la de maestría y la de licenciatura. El Sistema de Información Legislativa de Gobernación es información verificada. Por ejemplo, si estudiaste primaria, dice hasta qué año de primaria estudiaste, ¿no? Y está verificado, porque es un sistema que está homologado con servicios de seguridad, ¿no? De seguridad del Estado. La otra, por ejemplo, la de funcionarios públicos, pues de ahí podemos ver todo, por ejemplo, las percepciones que deben ser públicas obligatoriamente, y por ejemplo para todos los secretarios de Estado y subsecretarios es obligatorio hacer pública su declaración patrimonial, y también ahí está cuál ha sido su trayectoria. Y te sale igual, yo he sido funcionaria pública muchas veces, y si pones mi nombre, Xochitl Pimienta Franco, te salen todas mis declaraciones de dónde he estado, y eso pues no tiene para dónde irse, ¿no? Porque si eres funcionario público estás obligado a hacer por lo menos eso. ¿Y en la aplicación dice de dónde sacan la información? ¿O cómo en la aplicación no dice de dónde sacamos la información, porque es para otros fines, ¿no? Dice, por ejemplo, en instancias nacionales, ha sido verificado, etcétera, pero no dice es una buena opción. A lo mejor deberemos de poner ahí cuáles fueron los motores de búsqueda, o sea, porque no es que metamos el nombre en Google, ¿no? Y salga, sino que hay un proceso de investigación, una metodología detrás. Sí, porque entonces, ¿cómo le aseguran a los usuarios que es información real? Bueno, pues está el nombre del Tecnológico Monterrey ahí, que es una garantía para los usuarios. Por eso escogen al TEC y no escogen a otra universidad, ¿no? Porque yo te podría decir, a lo mejor lo podrían haber hecho con el ITAM. Pero si yo a ti te digo que lo van a hacer con el ITAM, ¿tú qué pensarías? Que van a apoyar a los candidatos de qué partido, por ejemplo. Y si lo hago con los del UNAM, ¿qué pensarías? Van a apoyar a los candidatos de qué otro partido, ¿no? Entonces, el TEC es parte del respaldo que tiene la plataforma, y las otras organizaciones como Opción, Sociedad en Movimiento, Balance, etcétera, que han estado muy involucradas también en este escrutinio de datos. Entonces, pasan como por un proceso de double o triple checking, ¿no? Las candidaturas. Entonces, va lento el proceso porque todavía seguimos subiendo información. Hay más de 15,000 candidaturas. Y somos ahorita ya 30 personas que estamos subiendo información, entonces es un proceso que toma algo de tiempo, pero la plataforma no pierde vigencia, que eso es una cosa muy buena. La clase política de nuestro país
se está reeligiendo constantemente, ¿no? Pasan de ser diputados a ser senadores locales, de ser diputados locales a ser diputados federales, senadores, presidentes municipales, otra vez diputados federales o locales, y otra vez senadores o gobernadores, etcétera. Es la misma clase política la que está ahí, entonces es una plataforma que nos va a servir de aquí a muchas elecciones, ¿no? Iremos discriminándolos si se salen de la política o si fallecen, ¿no? Es otra forma de eliminarlos. ¿Usted sabe por qué ya se había lanzado esta aplicación en 2015 y ahorita la volvieron a relanzar? Porque no había como este sustento institucional, ¿no? O sea, lo quisieron hacer como un ejercicio independiente, pero es imposible. O sea, realmente hacerlo una sola persona, una sola organización, necesitan un ejército atrás. Nosotros, para la primera parte de la edición, que fueron como 2.500 candidatos, 3.000 casi, porque subimos algunos plurinominales, necesitamos más de 500 alumnos. Entonces imagínate que una organización sola tuviera que hacerlo, pues tendría que tener un presupuesto impresionante, ¿no? Pues nosotros lo hicimos a través de alumnos que están súper comprometidos, ¿no? Okay. ¿Y qué otra sección le agregaría usted a la plataforma para conocer más a fondo? ¿Qué otra sección le agregaría a la plataforma? Las propuestas específicas de esa campaña, ¿no? Pero en breve, porque las plataformas de los partidos políticos, que es donde están todas las propuestas de todas las campañas, son enormes. Pero creo que hay una parte de propuestas al final, ya no sé si se incluyó o no he revisado, porque le tocan como a otros, esa es una, y la otra, súper importante, sí ha estado involucrado en escándalos los candidatos. Porque eso tampoco, o sea, sabemos como lo bueno, ¿no? Que estudió, en dónde trabajó, si presentó no su declaración, cuál es su postura, por ejemplo, para los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Pero no sabemos si está involucrado en un escándalo. No sabemos si estuvo involucrado en un escándalo por violencia de género, por alcoholismo, por drogadicción, por estar involucrado en un choque, por ejemplo, o algo así. Eso me gustaría. Además porque eso satisface mucho el morbo, ¿no? De la ciudadanía. Sí. Bueno, nos informó una profesora que realizó una investigación y participó en el editatón que mucha de la información de los candidatos no se encuentra en la web, o si hay proviene de sitios dudosos. ¿Cómo le hacen para obtenerla? Pues no sé ella cómo supo de los sitios dudosos, o sea, no sé cuál es como su parámetro para decir que los sitios son dudosos, porque son sitios verificados. O sea, hay un manual de metodología donde solamente pueden buscar en ciertos lugares, ¿no? Entonces, ese fue el compromiso con los profesores. Y ella participó y violentó el acuerdo de que solamente iban a buscar ahí, pues eso sí es grave, ¿no? Porque entonces sí estamos irrumpiendo en sitios que no deben ser. Entonces todos los sitios estaban verificados previamente, que son información clara, ¿no? Sí, en el editatón no hubo problemas entonces de información falsa o algo así. No hemos tenido ningún reporte de ningún candidato, porque además se les hizo llegar la información a los candidatos para que ellos revisaran. Incluso, por ejemplo, los candidatos a la presidencia, yo personalmente le mandé a la oficina a José Antonio Meade una nota donde decía: necesito por favor que nos manden una copia de su certificado de Harvard y de su tira de materias, para saber si realmente estudió ahí, y no me la han mandado. Entonces, digo, de Yale, ¿no? Él no estudió en Harvard, estudió en Yale, me parece, o en Stanford, no me acuerdo. Pero yo no tengo cómo verificar que hizo esos estudios en el extranjero. Si hubiera dicho estudié en el TEC de Monterrey, pues fácil, yo me puedo meter al sistema y revisar, o preguntar en escolares si realmente estudió. Pero en una universidad extranjera no pusimos ningún título, por ejemplo, de nadie que hubiera estudiado en el extranjero, porque no tenemos certeza. Yo puedo poner en mi currículum que tengo estudios en Harvard o en Georgetown. Y sí, efectivamente, yo me fui a Harvard y a Georgetown a hacer en un lugar un certificado de liderazgo, creo, y en la otra fui a hacer estudios de maestría. No estudié la maestría ahí, no fui a intercambio. ¿Estudié en Georgetown? ¿Y en Harvard sí o no? Pues sí, pero cuando tú pones estudios en esas universidades es porque la gente cree que tienes estudios de grado, no de técnicos o de actualización o no sé, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros queríamos evitar, ¿no? Porque además el INE no obliga a los candidatos a dar información, ¿eh? Por ley no están obligados a darnos información. De hecho hay una parte en la página del INE donde tú puedes ver los currículums de los candidatos, pero ellos suben lo que ellos quieren.
no está verificado. Entonces este ejercicio es justamente para decir, a ver, este señor dijo que tenía una licenciatura en relaciones públicas, ¿no? No existe. No hay cédula, no hay título, no hay tesis, ¿no? No hay manera. El TEC está ayudando junto con otras organizaciones al desarrollo de la app, pero ¿cuál es la estrategia para que no solo los del TEC la conozcan? Pues estamos promoviéndola a través de redes sociales. La verdad es que no tenemos como un saque así mediático ahorita, no, porque la seguimos nutriendo. Entonces, ya está completa, por ejemplo, la información hasta diputados locales de la zona metropolitana, ¿no? Del DF y zona metropolitana, es decir, Estado de México y DF. Ya está como más entera. Están subiendo ahorita toda la información de Puebla, Guadalajara, bueno, Puebla, Jalisco, Monterrey, ¿no? Querétaro, Chiapas. Entonces estamos esperando que esté un poco más entera para hacer como un saque más mediático, pero ha tenido, ese día nada más, el día del editatón tuvo, no sé, creo que como 4,000 o 5,000 visitas la página. Entonces nos ha ido bastante bien. Y no sé, una desventaja que tiene el ligue político para lograr promover la participación de los jóvenes, por ejemplo, es el nivel socioeconómico de algunas personas que no tienen acceso a las plataformas digitales. Entonces, ¿tienen alguna estrategia para hacer llegar la información a estos? Mira, lo hicimos así justamente pensando en la democratización de la plataforma. No tiene costo y la penetración de celular en el país es del 98%. Los jóvenes, si bien se conectan a internet a través de redes gratuitas, también utilizan mucho sus datos para conectarse. Entonces es una plataforma que está muy alcanzable. No es una plataforma pesada, o sea, si tú la ves en tu teléfono es muy simple, muy ligera. Y fue con esta idea, ¿no? De que vaya la gente en la calle y diga, ay, ¿quién es este fulano, no? Y ponga el nombre y le salga ahí su semblanza. Entonces, no es que, al contrario, estamos pensando, sí, más en que la puedas ver en tu teléfono, en una tablet o como sea, ¿no? Los chavos utilizan muchos datos ahora y la verdad es que cada vez más los planes se han ido haciendo mucho más accesibles para las personas. No es que lo tengas que ver en una computadora, por ejemplo, conectado a internet porque la página sea muy pesada, ¿no? Está pensado como justamente para eso, ¿no? Y entonces para los de clase baja que no cuentan con este tipo de dispositivos, pues para ellos es mucho más difícil acceder, ¿no? Pero también ellos tienen otro tipo de desventajas, ¿no? La gente que, a ver, cuando tú hablas de pobreza, ¿no? Cuando hablamos de pobreza alimentaria, que es la peor pobreza que hay en el país, estamos pensando en gente que vive en la calle y que no tiene que comer. La gente que vive en la calle y que no tiene que comer poco va a estar interesada en buscar a sus candidatos. Cuando nos vamos un poquito más arriba, ¿no? En esta escala de pobreza, hay personas que, por ejemplo, prefieren tener un teléfono celular, que no tienen teléfono fijo en su casa y que no tienen internet, pero sí tienen teléfono celular y tienen datos. Entonces, a partir de ese momento es donde nosotros entramos, ¿no? Para poder proveer a la mayor cantidad de personas esta información, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Hay casi 12 millones de jóvenes, más o menos 12 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Y no queremos que voten como votamos nosotros. Nosotros votamos a la buena de Dios y sin información. Y sin tener herramientas tecnológicas que nos permitieran tener información. O sea, si tú querías investigar algo de alguien, tenías que ir a una hemeroteca y buscar periódico por periódico. O en los libros, o de lo que te decían las noticias. Pero más allá, no había, ¿no? Entonces, esa parte de democratizar, ¿no? El acceso a este tipo de información, pues está buenísimo. Porque lo otro hubiera sido, pues ahí les va el manual y cada quien que haga su tarea ciudadana, ¿no? Que es lo que debería de corresponder, pero les hicimos un poquito la tarea. ¿Le puedo hacer unas preguntas acerca de la participación de los jóvenes? Sí, claro. Bueno, ¿cómo cree que afecta la corrupción, la desigualdad y demás temas controversiales actuales en México en la participación? Muchísimo. Los jóvenes están muy desencantados de la política. Hay una desafección ciudadana brutal. La gente no quiere ser ciudadano porque no le nace querer a su país. Y es terrible.
O sea, si tú escuchas los discursos, ¿no?, de campaña, y el punto al que llegamos, o sea, la elección está en un punto en que vamos a ir hacia un choque sistémico o vamos a ir hacia un status quo que ya no pueda mantenerse más como está. Y eso es porque la gente ya está cansada. La campaña ganadora es la campaña del cansancio. Y los jóvenes, sobre todo, están cansados de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Porque entonces voltean y te dicen, o le dicen a los políticos, ¿y por qué no habían hecho nada antes? ¿Por qué no habían hecho nada? ¿Por qué permitieron que las cosas llegaran hasta este punto donde tenemos que decidir entre tener un choque de sistemas? Porque no están votando en contra de los partidos, ni de los candidatos, están votando en contra del sistema, ¿no? ¿Qué es esta opción? Andrés Manuel es eso, ir en contra de todo, ¿no? De todo lo establecido. ¿Van a aguantar las instituciones de este país? Pues esa es la pregunta, ¿no? Pero ese es el cansancio que tienen la sociedad en general y los jóvenes, el hartazgo, ¿no? O sea, ustedes desde que nacieron han vivido en crisis toda la vida. Toda la vida han vivido en crisis. Entonces, pues claro que afecta, ¿no? Hay este desafecto hacia la ciudadanía. Entonces, ¿cree que los jóvenes, el interés de los jóvenes hacia la política es mayor o menor que...? Es mayor, están más preocupados porque están más involucrados, porque quieren cambiar las cosas y eso es súper bueno. Porque además tienen más herramientas, porque ahora a través de las redes sociales pueden tener contacto con las autoridades y con los candidatos inmediatamente. O sea, yo tuve alumnos que le escribían al tweet, ¿no?, a los candidatos y le decían, oiga, ¿qué onda con su información, no? Oiga, su información está mal, oiga, si estudió de veras esto, oiga, pásenos la cédula, ¿no? Entonces sí están más involucrados, sí hay más conciencia ciudadana, pero también hay un gran desafecto. Y en cuanto a participación ciudadana, ¿cree que los jóvenes están interesados? Omitamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la participación ciudadana para el líder político? Pues que la gente se informe, ¿no? Principalmente la gente se tiene que informar y tienen que saber. Mira, Brexit en Reino Unido, por ejemplo, fracasó, ¿no? O más bien tuvo éxito, depende de qué lado se vea, ¿no? Si lo ves del lado de la gente que se quería mantener. Imagínate que tú de pronto tuvieras posibilidad de viajar a Estados Unidos y Canadá y trabajar en cualquiera de los países sin ningún problema, de tener libre tránsito, de que no hubiera visas. Y de pronto viene, ¿no?, Brexit y dice, no, ya no vas a tener oportunidad de hacer eso, ya vas a tener que pedir visa, van a privilegiar además a la gente que está en el continente, no a la gente que está dentro. ¿Y sabes qué pasó? Los jóvenes no salieron a votar. Hasta que se enteraron que era Brexit y dijeron, ¿pero en qué momento nos pasó esto? Pues en el momento que nos interesaron. La paz en Colombia. Las encuestas decían sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz. Y los jóvenes no salieron a votar, ¿sabes por qué? Pues porque las encuestas ya lo daban por hecho, ya habían ganado. Esa irreverencia, ¿no?, esa irresponsabilidad con las cuestiones públicas es lo que hay que evitar. Y se evita con información. Mis alumnos estaban escandalizados de ver la pobreza curricular que hay en los candidatos. Escandalizados, ¿no? Y me decían, profesor, es que, o sea, yo tengo más experiencia, los de prepa, o sea, tengo más experiencia y más conocimiento que este señor que tiene cuarto de primaria, ¿no? Porque está ahí ganando 300,000 pesos al mes. Esa falta de información es la que nos hace caer en errores, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, con llenar de información lo más que podamos, para que cuando la gente tome una decisión, la tome por lo menos como tiene que ser, ¿no?, con toda la información posible. ¿Y qué acciones cuentan como participación ciudadana para usted? Muchísimas, ¿no? O sea, desde el simple hecho de estar en una asociación, por ejemplo, de promover el voto, de levantar basura, o sea, todo tiene que entrar, porque luego creemos que participación ciudadana es nada más ir a votar. Pero participación ciudadana es informarse y difundir información. Manuel Castells, que es un teórico de la comunicación, dice que nos hemos vuelto prosumidores de información. Con todo este tema tecnológico y de redes sociales, producimos y consumimos información al mismo tiempo. Hacerlo responsablemente, ¿no?, y verificadamente, eso también es ciudadanía. ¿Cómo participas, por ejemplo, en las juntas coloniales, ¿no?
si vas y denuncias el bache, si le das seguimiento a las denuncias, si estás preocupado porque el alumbrado está prendido o no, ¿no? Es de a ver cuándo lo arreglan. Esas cuestiones son bien importantes, ¿no? No es nada más votar. ¿Y cree que los jóvenes no tienen una participación ciudadana activa porque no han sido informados de cómo pueden ejercerla? Sí, los jóvenes no saben cómo participar. Lo hacen muy bien en redes sociales. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que todo ese movimiento de redes sociales pase a la calle? A generar realmente acción social, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que yo soy 132 no se quede en eso, ¿no? En un movimiento fugaz, momentáneo, electorero, sino que genere propuestas interesantes, ¿no? Propuestas de cambio real. Eso es lo que hay que hacer, pero no tiene nada más que ver con los jóvenes, o sea, tiene que ver también con nosotros, con los educadores, con la gente mayor, con los papás, con todo el mundo, ¿no? Cómo nos vamos involucrando cada vez más. Porque pues el país, si se lo dejamos a los políticos, ve cómo lo tienen, ¿no? O sea, nos tenemos que involucrar todos. ¿Y usted cree que la decisión de este proceso electoral está en manos de los jóvenes? Sí, sin duda. 12 millones. 12 millones. Peña Nieto ganó con 13 millones. Si los jóvenes no votan, podría ganar el PRI incluso, porque tiene una maquinaria brutal. Entonces depende de ustedes. O sea, cuando les dicen ustedes son el futuro, no, ni madres, ustedes son el presente. De verdad tienen ahorita como nunca, por la cantidad que son, la capacidad de cambiar este país de a de veras y para siempre. Muchas gracias. No, de nada.